Buen día. Vamos a retomar en este teórico y vamos a desarrollar algunas herramientas conceptuales que ustedes necesitan para poder interpretar y aplicar a lo largo de los distintos momentos vitales que vayamos desarrollando. Uno de estos conceptos que necesitamos que refresquen o queremos como que trabajen está en un texto que se denomina, que es un texto específicamente sobre crisis. La crisis en sí misma tiene una connotación negativa. Cuando pensamos en crisis, pensamos en una crisis como una pandemia, una crisis económica, una crisis en la bolsa, una crisis de nervios. Pensamos con el concepto de crisis con una gran connotación negativa. Esto es un poquito el imaginario social del concepto de crisis. Cuando pensamos crisis y tratamos de adentrarnos en lo que para la psicología, para el ámbito psi, son las crisis, nos vemos obligados a hacer un recorrido acerca por los diferentes autores y cuáles han sido las concepciones de crisis o cuáles han sido las definiciones o a dónde han puesto el hincapié cada uno de los autores en relación a la crisis para poder entender cómo se aplica a lo largo de todos los momentos vitales en el curso vital. Algunos autores piensan las crisis como eventos y lo diferencian entre eventos normativos, no normativos y no eventos. Hay una diferencia entre los eventos normativos y no normativos que tienen que ver con la expectabilidad, o sea, si algunos eventos forman parte de la vida y los esperamos, bueno, serán normativos. Si no forman parte de la vida, no son normativos. Y hay algunos otros que se llaman no eventos, que sería bueno que buceen en el texto y encuentren cuál es la diferencia. Esto también está en el texto de Journey y Urbano. Básicamente el concepto de crisis todos coinciden y remiten a la idea de un cambio. Cambio de un estado a otro estado. Algunos otros autores también han preferido orientarlos y ponerlos en términos de desorganización psíquica, como que no habría una organización dentro del psiquismo que se necesita para afrontar una situación. Otros autores prefieren hablar de la crisis como conflicto, conflicto entre unos impulsos internos que nosotros tenemos y las demandas del mundo exterior. Tengo ganas de hacer algo, pero no puedo hacerlo porque socialmente no se puede. A esta idea de conflicto ha adherido y muchas veces se la ha vinculado con el concepto de trauma del psicoanálisis, pero están mal vinculados. Cuando hablamos de conflictos, también pensamos que hay crisis normales y hay crisis no normales. Entonces hay autores que han decidido pensar que las crisis normales son también las esperables, las que transcurren durante la vida, como por ejemplo la crisis de la adolescencia, y las no normales son las que no son esperadas en la vida, como una mudanza repentina u otras crisis en teoría no normales. Es llamativo que los chinos, el símbolo chino para la crisis está armado por dos partes. Uno que da cuenta del peligro y otro que da cuenta de la oportunidad. Entonces, para los orientales, la crisis significa un peligro, pero también una oportunidad, ¿no? Cuando pensamos en la pandemia como una crisis y todo lo demás, pensamos que sí, es una crisis porque nos obliga a estar encerrados, nos obliga a no relacionarnos, pero también es una oportunidad para conocernos, para estar mejor, para vincularnos con nosotros de otro modo. Es así que la crisis, podemos pensarlo, es un estado básicamente, un estado momentáneo. Pensemos que hay un estado de crisis. Yo estoy en un estado de crisis, pero significa que antes hubo un estado pre-crisis, donde las energías más o menos estaban equilibradas, donde había cierta quietud. Irrumpe algún evento que me desestabiliza de algún tipo y eso genera una situación crítica. Percibo que no tengo los recursos necesarios para resolver esa situación y con posterioridad trato de ajustar los mecanismos y ahí al final hay una resolución. ¿Qué significa esto? Que hay un periodo precrisis, un momento de crisis, una sensación de que no tengo las estrategias para resolverlas y una futura resolución. Los autores también han ligado el concepto de crisis con el concepto de duelo. Entonces han hecho una vinculación entre
cómo se resuelve un duelo y cómo se resuelve una crisis. La resolución positiva en el caso de una crisis, en un duelo sería tramitación, y bueno, y la no tramitación o la falla de la tramitación sería la resolución negativa de una crisis. Las crisis no son ni positivas ni negativas, sino son oportunidades de cambio y situaciones que nos desestabilizan. Por ejemplo, a mí me toca estar grabando este video, pero tengo ganas de ir a comer algo dulce que hay allá, pero tengo que hacer el video. Entonces, irrumpe un olor a algo rico en la cocina, eso se inscribe en mi psiquismo como una necesidad, porque tengo hambre, entonces siento que no tengo los recursos para poder manejar esto que tengo que hacer y esto que tengo ganas de hacer, y organizo, tomo aire, pienso un poco, termino de grabar el video y me voy a comer eso dulce que está por allá. 10 segundos más tarde.